10:09 de la mañana, 9:09 en Canarias. Las miradas de Nacho Carretero y de Nuño Domínguez conforman el paisaje que damos en llamar, ya saben ustedes, Comando N, que es una manera de observar y de preguntarnos sobre algunos aspectos de la realidad desde todos los prismas posibles. Y a partir de esos instantes, ya lo saben, además lo pueden escuchar otra vez si es que les ha gustado, porque seguro que les ha gustado, o por primera vez a través de Ser Podcast. Nuño Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Nacho Carretero, muy buenos días. Buenos días, normales días. ¿Cómo estás? Bueno, hombre, pues estoy un poco fastidiado anímicamente por mi Depor. Tuvimos ahí un varapalo el sábado. Voy a situar a los oyentes porque estamos a martes, pero aquí Nacho todavía arrastra la pena del sábado. Eso fue el sábado, ¿no? Me dura la resaca. Del sábado. Estadio de Riazor, sábado pasado. Estado de Riazor de A Coruña. 6 de la tarde. Convocados el drama y la gloria, con premio para solo uno de ellos. Y la cosa, sorprendentemente, no salió bien para los deportivistas. Y acaba ahora el partido. El Albacete asalta Riazor. El Albacete gana 1-2. Asciende a segunda división. El Depor, equipo maldito estos últimos años, se quedará una campaña más en la categoría. A ver, de Nacho, bronce del... ¿qué pasó? Decía el equipo maldito, la verdad es que sí, es que llevamos ahí un gafe en los últimos años tremendo. De hecho, cuando hablé contigo la semana pasada, que te habías quedado en Coruña, sí, que yo te decía, bueno, sí, tú decías, no, aquí la gente está un poco... No, es que llevamos ya un trauma, ya esto tomó forma de trauma, y en lo que a nosotros respecta, el Linares en semifinales y el Albacete eran el Manchester City y el Liverpool. Nosotros sabíamos que podían perder y que nos podían ganar porque, bueno, es así. De hecho, lo que pasó es que el Albacete fue mejor y subió merecidamente y dio la sorpresa. Y claro, fue catastrófico para el Depor. Hay que decir que el Depor tuvo sus problemas entre semana porque hubo un brote vírico en el vestuario y llegaron muy tocados al partido. Pero claro, esto dicho a toro pasado, claro. Siempre queda como excusas. Lo cierto es que el Depor no dio la talla. Y aquí seguimos acumulando disgustos uno detrás de otro, querido. Nacho, tu cara ahora mismo es un poema, pero ¿cómo está la afición? Es decir, yo antes te decía, se dice de los del Atleti que son sufridores, pero... Ya nos gustaría. ¿Ha habido una reacción de rabia o ha habido una reacción bueno? Lo que ocurre en Coruña, también te digo, es que la gente es como muy del Depor, es un equipo que tiene mucho calado en la ciudad y se entiende algo como una fiesta, ¿no? Participar de eso y tal. Y entonces, bueno, pues para mi generación, pues ya tenemos callo. Yo voy a seguir siendo del Depor, aunque juguemos contra el Sporting. Esto no desengancha. No, al revés, esto ya no, es demasiado tarde, ya no hay salida para mi generación. A mí me da pena por mis sobrinos y por los chavales que vienen detrás, que venían, porque a mí me ocurrió por primera vez una cosa, cuando el Albacete marca, en la segunda parte de la prórroga, el Albacete marca cuando quedan 5 minutos para que el Depor ascienda, se produce, es el gol, un silencio absoluto en el estadio y de pronto... lloros y lloros de niños, un montón de lloros de niños. Y a mí eso me golpeó más que el gol del Albacete, porque de repente dices, es que estos chavales llevan siendo el Depor 10, 15 años y solo se han zampado disgustos, uno detrás de otro, y aún así siguen siendo el Depor. Entonces, por eso digo que el Depor tiene algo especial en Coruña, es de esas ciudades que resiste a esta ola del fútbol moderno, de ser de los equipos gigantes, resistimos, pero claro, eso tiene un límite. Si el club no devuelve nada a la nueva generación, pues evidentemente no se va a producir el milagro. Los chavales pues se van a interesar en el PSG, en el Manchester City o en el Madrid. Y yo recordaba que el día que recordábamos aquí la liga famosa del penalti de Jukic, tú contaste aquello de que te pusiste a llorar y que tu padre te dijo, por el fútbol no se llora, y tú le dijiste, no lloro por el fútbol, lloro por el Depor. Era un poco lo de estos niños, tu sobrino incluido el otro día en el campo, ¿no? Mi sobrino lloraba desconsolado y yo salté la grada, estuve con él y lloraba desconsolado, y la verdad es que no me salió decirle por el fútbol. Es no importante que eso no se convierta en el lema del equipo, lloro por el Depor, por favor, esas nuevas generaciones me has dejado preocupado. Exacto, bueno, yo creo que ahora lo que hay que es decir, venga, va a llegar, eso, tener paciencia, es que es lo que nos queda, no queda otra. En cada gran historia relacionada con el deporte está siempre el otro punto de vista, claro, está el punto de vista de la gente del Albacete, y nuestro compañero de Si Amanece Nos Vamos, Juan López. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Daniel? Claro, tú eres la otra cara de la moneda. Me dicen que estuviste en Riazor en la cabina de los compañeros de Ser Albacete. ¿Tú cómo lo viviste?
Claro, o sea, yo tengo, al contrario que Nacho, tengo una sonrisa en la cara permanente desde el sábado por la noche. Lógicamente. Y fue una cosa pues muy especial, porque nosotros íbamos allí un poco, no sé si decirlo así, como invitados a la fiesta del Depor, iba la gente con muy poca fe, el Albacete terminó la liga de una manera desastrosa, y cuando vimos que el partido se iba remontando y que Riazor se iba poniendo en silencio, pues claro, alucinamos, porque claro, el Depor es un equipo grande, que tiene títulos, tiene trofeos, y para el Alba ganar ahí delante de 25.000 personas es casi como un título. Yo le escucho y me recuerda a lo que sentimos nosotros el centenariazo. Cuando ganamos la Copa en el Bernabéu, el día del centenario del Real Madrid, que vas un poco de comparsa, y yo creo que el fenómeno fue un poco el mismo. Vas allí de invitado y das la sorpresa. Claro, Juan, porque al Depor con el empate le bastaba, ¿no? Claro, el Albacete tuvo que remontar 2 veces, tuvo que meter un gol en el 83 para poder llegar a la prórroga, y luego en la prórroga tenía que marcar obligatoriamente porque si no subía el Depor. Entonces eso creo que también jugó un poco en contra del Depor, que vio un poco, pues bueno, que igual el empate le valía y fue un poco más conservador, y yo creo que por ahí igual, pues sí, pecó un poco de conservador. Pero vamos, yo tengo que decirle a Nacho que yo me acuerdo del año 95, que yo tenía 10 años, que el Depor ganó en Albacete 2-8, y lo que yo lloré ese día, siendo un niño, no es ni normal. Entonces, por ese lado yo creo que ajusté un poco de cuentas. Ajustaste cuentas personales. Tenéis vidas paralelas. Esas espinitas clavadas. Sí, tenéis vidas paralelas. El fútbol siempre se lo cobra. Claro, Sí. claro. Juan, muchísimas gracias, que creo que además estás de vacaciones, porque no te veo estas madrugadas. Sí, de hecho es la primera vez que hablo contigo de día. Claro, es verdad. Bueno, no, y un día que nos encontramos en el tren. Hay que decir, Ángeles, que además verdad. el entrenador del Albacete, Rubén de la Barrera, es un chico de Coruña y aférrimo deportivista. No me lo puedo creer. Sí, es muy deportivista, hasta tal punto, ¿verdad, Juan? Que en la rueda de prensa él, por respeto a su familia, a sus amigos y a lo que es su equipo, él estuvo serio. Estaba muy contento por haber conseguido el objetivo, pero muy serio emocionalmente. Sí. Qué bueno. Estaba fastidiadísimo por sus familiares que estaban en el campo, y todos, claro, muy tristes. Entonces, como para cerrar el guión de la película del Depor. Buenísimo. Juan, disfruta de tus vacaciones, que te tocará trabajar dentro de poco. Gracias. Me quedo escuchando. Un Venga, beso. adiós. Vamos a hacer Hasta una luego. cosa, vamos a hacer una pausa, ya no hablaremos más Gracias. más del Depor, pero hombre, teníamos... Ya pasó. Lo hacemos también como muestra de cariño. Esto fue como una catarsis, ya está. Claro, hablamos ya está, públicamente. ya En el pasó, pasado, ahora pasó. el futuro es lo importante. A la vuelta vamos a hablar de teorías de la conspiración, ¿no? En tiempos de fake news, de teorías de la conspiración, con el Comando N va a estar nuestro invitado Noel Ceballos, que es autor del libro El pensamiento conspiranoico, y nuestros oyentes, que si lo desean, ya pueden llamar al 900-100-800 y que nos comenten o que nos cuenten, ¿no? Si han militado en alguna teoría de la conspiración, si en su entorno hay personas que piensan que todo es una conspiración. 900-100-800. 10 y 22 minutos de la mañana, 9:22 en Canarias. Desde el principio de los tiempos siempre ha habido teorías de la conspiración y seguidores partidarios que las siguen a pies juntillas. Solo desde finales del siglo pasado, con el asesinato de Kennedy o la llegada del hombre a la luna en la década de los 60, hasta los antivacunas de la pandemia actual, el abanico es, yo creo, inabordable. Tras medio siglo de suspense y teorías conspiratorias, Estados Unidos ha desclasificado casi 2.900 archivos sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. De hecho, la parte más interesante no habla del asesinato, sino de las maniobras en la sombra de Washington y la CIA en aquella época de paranoia y lucha anticomunista. No, I never discussed increasing it. I want it in perfect shape. That was just fake news by NBC. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy os traigo 25 pruebas de que la NASA es un fraude. Y yo estoy del lado de la verdad. Estoy del lado de la verdad. La verdad es que nos quieren matar a todos con esas vacunas que no son vacunas. Hablamos de teorías conspiranoides. 900-100-800 comparten algunas de las teorías conspiranoicas de estos tiempos. Conocen a personas que son fieles militantes de algunas de ellas. Ya saben que tenemos el teléfono a su disposición. Nacho, estaba pensando ahora mientras escuchaba, claro, con todo lo que le pasa al Depor, a lo mejor es todo fruto de una conspiración. Bueno, es que el fútbol se presta muchísimo a las teorías de la conspiración. De hecho, estamos todo el rato escuchando, ¿no? Que si un entramado arbitral, que si la federación, que si Tebas, que si...
Y a mí me parece que encaja muy bien en lo que una teoría de conspiración viene siendo al final, que me da la sensación de que hay un poco de descargar responsabilidades. La teoría de la conspiración siempre ayuda un poco hay unas fuerzas superiores ahí. Algo que yo no puedo controlar. Y a tampoco desviar la atención, ¿no? Claro, decir, que tampoco puedo... Mira esto y no mires lo otro que está pasando realmente. Y que tampoco puedo definir exactamente, con lo cual es bastante ventajoso. No puedo determinar exactamente qué es, pero en cualquier caso, no es mi culpa, ¿no? Me parece como un poco la religión. Ahí hay un ente superior, por tanto, no exactamente es mi culpa ni mi responsabilidad, y al final acaba siendo ahí unos hilos que se manejan por arriba. Pues les voy a presentar a todos ustedes a Noel Ceballos, es periodista, redactor cultural de la revista GQ, experto en cine clásico, en literatura victoriana y autor de numerosos libros, entre los que se encuentra uno que escribió hace algo más de un año, que lleva por título El pensamiento conspiranoico, que la verdad yo creo que no puede estar más de actualidad. Noel, muy buenos días. Hola, buenos días. Claro, yo digo, no puede estar más de actualidad, aunque yo creo que esto de las conspiraciones no es de ahora. Ahora te preguntaré por qué ahora nos da esa sensación, pero viene como de antiguo, ¿no? Sí, viene de muy, muy antiguo. Yo creo que las conspiraciones siempre ha habido. Conspiraciones que unos quedan a la salida del Senado para apuñalar a Julio César. Eso es una conspiración. Pero el pensamiento conspiranoico como tal, yo creo que nace con la Revolución Francesa. Y de la Revolución Francesa ahora, pues como tú dices, siempre ha estado ahí. ¿Qué teorías conspiranoicas, por ejemplo, sobrevolaban la Revolución Francesa? Que era todo una trama de los Rosacruces o de la sociedad secreta que tú quisieras o que más odiaras, como ha dicho Nacho, pues esa élite siempre moviendo los hilos en el fondo, que al mismo tiempo es muy minoritaria porque son siempre unos pocos los que mueven los hilos y dominan la vida de unos muchos, pero es alcanzable porque es absolutamente poderosa. Entonces los masones, los Rosacruces, la sociedad secreta que no te gustara a ti como teórico de la conspiración, le echabas la culpa, porque esto de que el pueblo se levante por sí solo, no. Eso tiene que haber una mano negra moviéndolo todo detrás. De todas formas, claro, yo estaba pensando, ¿no?, que en los tiempos de ahora es más fácil que las teorías de la conspiración tengan recorrido, ¿no? Por cómo funciona la comunicación. Incluso porque hay medios de comunicación convencionales que se suman a las teorías de la conspiración más allá de las redes sociales. ¿Cómo se transmitían las teorías de la conspiración entonces? Era más difícil, era más costoso. Tú tenías que hacer tu libro, tu pasquín. Entonces tenías que ir a un editor, que ese editor te lo editara, distribuir una serie de ejemplares y que circulasen de mano en mano. Ir a otra ciudad y volver a hacer lo mismo. Te lo tenías que currar. Te lo tenías que currar. Claro. Ahora escribiendo un post en Facebook, ya está. Llega a todo el mundo potencialmente en cuestión de segundos. Claro, y esto, que ahora vivimos la era de la sobreinformación y los canales, como tú dices, son muchos y muy fáciles, hace también que las teorías de la conspiración sean cada vez más locas, más extremas y más disparatadas, ¿no? Y hay para todos los gustos. Sí, es el más difícil todavía. La teoría, por ejemplo, de la Tierra es plana, de que la Tierra es plana, de que esto de que es redonda es un invento de la NASA, que es un fraude, como hemos escuchado antes, estaba ahí desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que sus canales de distribución eran muy pocos, había muy poca gente que creía en eso. Ahora, con Internet, tú puedes encontrar a alguien en tu mismo vecindario que crea lo mismo que tú, entonces es más fácil que se forme una comunidad y por eso la teoría del terraplanismo vuelve a estar otra vez de moda gracias a Internet. Y hay una similitud, no lo sé, os pregunto, que estas teorías de la conspiración nunca llegan a ser mayoritarias, es decir, al final la humanidad demuestra que tiene todavía algo de criterio y no nos creemos la mayoría de la gente no cree en ellas, no las compra. Pues esperemos que sí, aunque sí que se extiende sobre como la pólvora, y la verdad es que la pandemia ha actuado un poco como napalm y que había gente con pensamiento conspiranoico latente que por culpa de la pandemia, de esta gran crisis que nos ha ocurrido, encierro también, claro. Exacto, ha salido a la luz, pero sí, yo soy también optimista como tú y creo que al final se impone el sentido común y la navaja de Occam, sobre todo. Hay que tener un perfil psicológico especial para creerse la teoría, determinadas teorías de la conspiración, porque a mí hay una cosa que me llama la atención. Yo pienso, bueno, que la gente de mi entorno no, pero de vez en cuando te encuentras a alguien de tu entorno que se cree una de estas teorías y dices, pero tú también. O sea, ¿cómo puedes...? ¿Hace falta tener un perfil psicológico especial o cualquiera podemos ser víctimas de una teoría de la conspiración? Pues yo cuando empecé a escribir el libro pensaba que hacía falta tener algo especial, pero al acabar no. Creo que ahora mismo cualquiera, el menos pensado, puede ser víctima de una teoría de la conspiración. De todos modos, lo más normal es que no haya gente que crea solo en una, sino que creen en todas. O sea, no hay gente que cree, por ejemplo, en los ovnis, pero no cree que a Kennedy lo mató la mafia. No, si tú ya te metes en esa madriguera de conejo, lo normal es que digas, bueno, pues esto es un buffet libre, así que voy a ir cogiendo... Pero, ¿y si no hay un perfil psicológico marcado,
¿qué es lo que te lleva a creer? Pues hablábamos antes de que a veces es como un alivio, pensar que hay algo que tú no aciertas a manejar y es un poco balsámico. ¿Qué te lleva a creer o a aferrarte a una teoría de la conspiración? Sí, yo creo que hay mucho de eso. El mundo moderno es una cacofonía, es muy difícil entender el presente, estamos en un momento de cambio tecnológico, de cambio de paradigma a muchos niveles. Lo que hace la teoría de la conspiración es simplificar todo eso y exponer una historia de buenos y malos, donde todo encaja, donde todo tiene sentido y donde todo pasa por algo. En el fondo hay una... No, si esto está ocurriendo no es por una serie de procesos históricos y sociológicos muy difíciles de explicar, sino porque hay un señor que se llama George Soros que así lo ha mandado. Entonces simplifica este caos de mundo moderno que tenemos respuestas, ¿no? Y da respuestas fáciles, y mucha gente compra esas respuestas fáciles antes que las explicaciones complejas. ¿Y cuál es la mejor manera de combatir esto? Creo que la mejor manera, en el fondo, la conspiranoia es un dogma. Es gente que cambia el dogma de la versión oficial por otro, por la desconfianza absoluta en cualquier cosa que huela a versión oficial. La mejor manera de combatir a un dogmático yo creo que no es intentar rebatírselo, porque es lo que está esperando, sino que se haga preguntas y preguntarle, sí, ¿por qué crees que esto es así? ¿Por qué crees que nos están manipulando de esta manera? Sembrar la duda, creo que es la mejor manera. Siempre se dice que con los hechos nunca le vas a convencer, ¿no? A una persona que está convencida de una teoría de la conspiración. Claro, ¿no? Porque todos los periódicos mienten para ella. Entonces lo mejor es sembrar la duda, que esa persona se empiece a preguntar si no es verdad que ha cambiado el dogma de la versión oficial y de los medios oficiales o mainstream por otra serie de medios que no tienen absolutamente ningún fact-checking y que no sabes de dónde están sacando su información. Claro, y luego hay gente muy resistente, porque hoy estaba leyendo sobre lo de Trump y todos sus asesores le decían que no había por dónde agarrarse para decir que no había ganado las elecciones, y él siguió. Claro. ¿Y todas las teorías de la conspiración tienen una intención ideológica? No todas, hay algunas mucho más inofensivas. A mí hay una que me encanta, que es que una cadena de restaurantes en Estados Unidos, de pizzas, cuando te daban las pizzas, como que los trozos de pepperoni no coincidían con los bordes. Entonces decían que la teoría de la conspiración era que si tú te dejabas un trozo de pizza te lo recalentaban y se lo ponían en otra persona. Entonces ese tipo de teorías de la... Ahora se le llama teoría de la conspiración a todo. Igual es una mala práctica empresarial, pero no una teoría de la conspiración. Pero aún así hay gente en YouTube que está como haciendo vídeos todo el rato de la teoría de la conspiración de Chuck E. Cheese, que se llamaba así el restaurante. O sea que hay algunas mucho más inofensivas, pero la mayoría sí tienen un componente ideológico. Leyendas urbanas que le llamábamos antes. Claro, es verdad. Claro. Rumor de algo. Van cambiando los nombres, pero... Es que es verdad que ahora lo de la conspiración tiene como una fascinación especial y ahora se le llama conspiración. Pues conste que me da la sensación de que en España tampoco hay muchísimo comparado con otros países. Bueno, en Estados Unidos es como el Disneyland de la conspiración, ¿no? En España tampoco es una cosa como exagerada, no sé, pregunto. Bueno, hay tres pilares. Tenemos, yo creo, tres pilares que son el 23F, Alcácer y el 11M. Esos son los tres pilares fundamentales de la conspiración en España. Y ahí, por ejemplo, el caso del 11M es cuando yo decía que medios de comunicación tradicionales se apuntaron a la teoría de... Bueno, más que se apuntaron, ahí lo que ves es una teoría de la conspiración. Interés político bastante claro, ¿no? Sí, pero luego hay gente que se lo cree, claro. ¿Somos en este sentido más o menos que el resto de países democráticos en teorías de la conspiración? Bueno, mira, yo creo que quizá estamos a la par, no en Estados Unidos, lo de Estados Unidos de verdad que es para darles de comer aparte, pero bueno, desde el magnicidio de Lincoln, o sea, es que siempre ha habido ahí en Estados Unidos, casi desde sus orígenes, algo de eso. Yo creo que a nivel europeo estamos bastante cerca de nuestros países vecinos, sí. Hemos hablado del asesinato de Kennedy, de la llegada del hombre a la luna, que antes una de las analistas de La Mañana todavía también lo cuestionaba. Yo creo que es una de las más sonadas, ¿no?, lo de la llegada del hombre a la luna. Sí, porque además es muy atractiva, ¿no? Esta teoría, la teoría máxima es que fue Stanley Kubrick el que grabó el alunizaje falso. Es que lo quieres creer. Porque, claro, pero es que luego ves... Era muy buen director. Ves 2001 y dices, pues claro, ¿a quién mejor, no? Si tienes que fichar a alguien, ficha a este tío. Sí, además, bueno, hay como una justificación de, no, es que Kennedy hizo la promesa de que íbamos a llegar antes que los soviéticos y antes de que acabaran los 60, entonces estaban con el agua al cuello y no tuvieron más remedio que fingirlo en un estudio.
Que Elvis está vivo también forma parte de estas teorías. Eso ya quizás más leyenda urbana, a no ser que Elvis esté vivo y tuviera que fingir su muerte porque sabía secretos del gobierno. Ahí ya entraríamos en la conspiración. Dejadme que escuchemos a algunos de los oyentes que han marcado al 900, 100, 800. Les preguntábamos si ustedes militan en alguna de estas teorías o conocen a alguien que milite en ellas y que mantenga discusiones con ellos. Virginia desde Tenerife, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Virginia. Mira, es muy peligroso porque la gente se está volviendo muy loca. Salud mental tiene mucho que hacer, muchísimo, porque está destrozando familias. Entonces, a mí me parece bien que cada uno piense como quiera, pero que después seamos capaces de sentarnos en una mesa a debatir y a hablar y a llegar a una solución, que es lo que no está pasando en ninguna parte en España, ni en el Parlamento ni en ninguna parte. No es posible, tenemos que sentarnos y hacer las cosas de otra forma. La gente se está volviendo muy loca. Ya, pero como decía Noel, como es cuestión de dogmas, es muy difícil luchar contra un dogma. ¿Cómo se hace? Imagino que... Bueno, es un dogma, pero es tu forma de ver las cosas. Me parece muy bien que las veas así, que sea ridículo, pero no me impongas a mí tu forma de ver las cosas, ¿no? El problema de estas personas que lo opinan así, de los negacionistas y de tanta gente parecida, es ese. Sí. Es que son muy violentos. Es decir, si no la piensas como yo, se acabó. Virginia, muchísimas gracias. Digo que me parece que a veces puede, sí, lo que decía esta oyente, a veces puede causar problemas, ¿no? El estar aferrado a un dogma que además no tiene ninguna base puede generar problemas de convivencia, problemas políticos. Absolutamente. Es que antes teníamos una serie de verdades compartidas cuando nos sentábamos a discutir. El agua moja, el cielo es azul. Ahora ya no. Si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en una serie de hechos y verdades compartidas por todos, pues claro, el conflicto es muchísimo mayor y la separación dentro de amigos, dentro de familias, es muchísimo mayor. Y hay otro factor que yo creo que funciona mucho, que es cualquier opinión es tan buena como la otra. La imita quien la imita. Eso también yo creo que fomenta muchísimo. Sí. Jacinto desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, Jacinto, cuéntanos. Mira, yo soy del pensamiento de que creo de que el auge que tiene ahora el reggaetón es una conspiración de todas las grandes corporaciones para volverlos a todos gilipollas. Yo voy a decir que no es la primera vez que escucho esta teoría, ¿eh? Sí, porque mira, yo conozco a gente que era muy capaz, desde que han desarrollado gusto por el reggaetón, se han vuelto absolutamente, han cogido un grado de pamplinez que no es normal. Jacinto, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Asentías, Noel. Yo es que intento recordar, es que un músico que estuvo aquí invitado, que es que soy incapaz de recordarlo ahora, tenía la misma teoría. Sí, y conecta con estas teorías de que la CIA había introducido canciones también, la música siempre está por ahí. Sí, había una teoría de que la CIA, los Beatles eran agentes de la CIA, en realidad. Sí. Pues ahora Bad Bunny es el nuevo. El nuevo agente de la CIA. Ángeles desde Benalmádena, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Sobre las teorías de la conspiración, yo si no fuera por lo peligroso que es, a mí me parece un chiste. Claro. Sí, es que ese es el problema. Claro, es que todos los medios de comunicación son falsos, ninguno dice la verdad. Yo no sé dónde se informan, porque yo no he conseguido que ninguno me diga de dónde saca la información. Pero todo lo demás, entonces una persona que cree que todo lo demás es falso y solo lo que ellos piensan es lo correcto, no puede debatir con ellos, porque te dejan sin argumentos. Sí. Entonces, a mí eso me parece un chiste, es el chiste de este señor que va por la autovía en dirección contraria y piensa que todos los demás van mal menos él. Me parece absolutamente ridículo. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a ti. Claro, es que esto es uno de los clásicos, ¿no? La prensa miente, esto no lo verás en la prensa, esto no te lo están contando, pero esto es transversal. No lo verás en los medios. No lo verás en los medios, es transversal en todas las teorías de la conspiración, ¿no? Sí, por supuesto. Y además hay medios paralelos y casi semiclandestinos que se nutren de esto. Te contamos las cosas que no te cuentan en los medios de comunicación mainstream, en los medios de comunicación oficiales. Esta oyente tenía razón, todo es divertido mientras estamos en el nivel teórico. En el plano teórico todos son ejercicios de pensamiento, pero cuando eso impacta en el mundo real, el impacto siempre es traumático. Y es que me parece muy importante, porque es verdad que hay teorías de la conspiración que te pueden hacer gracia porque al final son inofensivas, más allá de una discusión que puedas mantener, pero luego no. Hay teorías de la conspiración que se pueden convertir en un grave problema. Lo hemos visto con los antivacunas, por ejemplo. Sí, o con el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Por ejemplo, es decir, que hace gracia hasta cierto punto. Y de hecho, ver a alguien que aprecias, o a alguien que quieres, o a alguien que tienes estima,
que se cree una teoría de la conspiración es muy frustrante. Muy ¿eh? frustrante. Y dices como, ¿por qué? Es lo que decía yo, cuando alguien de tu entorno se cree, dices, pero ¿por qué te lo crees? O sea, yo te lo intento explicar, pero no sirve de nada. Sí, creo que es un virus mental. Y cuando ves a alguien que como está aquejado con el reggaetón, que se ha infectado, ¿no? Claro, que se ha infectado de ese virus, dices, ahí va. Noel Ceballos, muy interesante el pensamiento conspiranoico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, muchas gracias. 10:43 de la mañana, 9:43 en Canarias. Seguimos con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez, como cada martes en el Comando N. Y creo que hoy es de esos días en el que Nacho y yo vamos a hacer las preguntas de los tontos y Nuño nos puede ir explicando despacito, sobre todo, de qué hablamos, aunque en cualquier caso yo tengo ventaja frente a Nacho, porque el 28 de noviembre del 19, con Nuño, tuvimos la suerte de visitar el Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación. Lo hacemos desde el Barcelona Supercomputing Center, popularmente conocido como el Mare Nostrum, que es uno de los supercomputadores más potentes de Europa. Y así suenan los ventiladores en el Mare Nostrum. Me voy a salir, ¿vale? Porque yo creo que si no, con este ruido no... Este es el ruido que hace todo el rato, ¿no, Mateo? Sí, adentro sí. O sea, no se para nunca, las 24 horas del día es No, este no, ruido. no, Hoy traemos de nuevo al Centro Nacional de Supercomputación, a nuestra sección del planeta, porque este laboratorio es el encargado por Intel para diseñar microchips, que es una cosa de la que hablamos mucho justo ahora, en plena crisis de falta de estos componentes en Europa. Primero, Nuño, ¿qué es un microchip? Un microchip, yo venía pensando cómo explicarlo de la mejor manera posible. Yo creo que es, a ver, los humanos hemos sido capaces de construir cerebros que no son tan... no son como los nuestros, pero son bastante eficientes. Y el microchip es un poco como la neurona o como el componente básico de los cerebros que utilizamos para casi todo. Yo, por ejemplo, esta mañana me he despertado gracias a un microchip. He leído el guión gracias a un microchip. He podido pasar al autobús gracias a un microchip. Y ahora estás hablando gracias a un microchip. Ahora posiblemente estoy hablando gracias... Sí, me estáis escuchando gracias a un microchip. Y claro, o sea, es esos componentes que están en todas partes y que detrás tienen una historia muy interesante de quién posee las materias primas que hacen falta para construirlos y quién idea esos microchips. Pues mira, estuvo con nosotros en aquella ocasión, en 2019, lo acabamos de escuchar, Mateo Valero, que es el director del Barcelona Supercomputing Center, que hoy nos acompaña desde Radio Barcelona. Mateo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Reencuentro con una pandemia mundial de por medio. ¿Cómo estás? Sí, pues estoy muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy animado para el futuro, para hacer cosas. ¿Ha explicado bien, Nuño, lo del microchip? Yo creo que sí, que me ha ayudado muchísimo a entenderlo y que mejoraré mucho mis clases ahora. Estaba yo asustado de tener a Mateo ahí escuchando, ¿eh? Sí. Hasta ahora no lo tenía claro, pero después de esto yo creo. Yo recuerdo ver aquel supercomputador con los ojos abiertos, algo que yo no me podía ni imaginar. Mateo, ¿para qué se usan los microchips? ¿Dónde los podemos encontrar después? ¿Formando parte de qué? Bueno, yo creo que son los que gobiernan indirectamente el mundo, ¿no? Porque procesan la información en cualquier lugar, desde sensores que toman la temperatura y la envían por la red, hasta los supercomputadores más potentes que hacen temas de cambio climático, medicina personalizada, en fin, estamos controlados, diría yo, por los microchips y fundamentalmente los procesadores, que son los que procesan la información. Pero claro, sin comunicación, sin almacenamiento no habría nada. Controlados en el buen sentido de la palabra. Lo digo porque venimos de hablar de las teorías de la conspiración. Sí, por eso, ya lo he oído, por eso. Se me ha quedado algo. Claro. Controlados en el buen sentido de la palabra. Hay una cosa que cuando habéis hablado del atentado de Atocha, pues sí. Resulta que hablando del Mare Nostrum, nosotros habíamos firmado con el presidente Aznar el primer Mare Nostrum 10 horas antes, o sea, el día anterior, con lo cual, bueno, aquello fue tremendo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué significa para un centro como el vuestro haceros cargos del diseño de estos microchips? Bueno, no para nosotros, es para Europa, ¿no? En Europa hay dos temas en los microchips, como mínimo. Uno, el diseñarlos, y otro, el fabricarlos. En Europa ni se diseñan ni se fabrican los chips más potentes, los más veloces. Se diseñan y fabrican chips, digamos, más normalitos, de los que hay muchos más que de los más potentes, ¿no? Entonces, nosotros desde el Barcelona Supercomputing Center llevamos varios años con la Comunidad Europea diciendo esto lo tenemos que hacer porque si no vamos a depender tecnológicamente en temas muy concretos. Entonces, esta palabra que se llama autonomía, a mí me gusta llamar autonomía europea, que no es simplemente para mí más que tener
acceso a las tecnologías que nos permitan en Europa implementar las ideas que tengamos. Por ejemplo, la ética en la inteligencia artificial. Si no tenemos tecnología, será muy difícil que implementemos nuestras teorías sobre ética, ¿no? Entonces, todo esto ha ido moviéndose y hay otra componente, estamos convenciendo a Europa, es un proyecto europeo, aunque se haga en Barcelona por el momento, de que esto es posible porque hay una forma de hacer los microprocesadores que es abierta, como el Linux en software es abierto, democratizó el software. Sí. Ahora hay una forma de hacer procesadores que va a democratizar el hardware, con lo cual tendremos todo el mundo, desde las aplicaciones hasta el último bit de los procesadores abiertos. Eso significa que nos permitirán colaborar con todo el mundo y avanzar la ciencia y la ingeniería y hacer cosas para la sociedad, en fin. Es una nueva etapa. Mateo, ¿la pandemia ha hecho que avancemos en eso de hacia la autonomía? Es decir, ¿la pandemia nos ha hecho ser conscientes de lo que supone la dependencia? Sí, yo creo que la pandemia mucho y luego Trump ayudó también muchísimo, ¿no? Con las amenazas, porque fijaros que habéis hablado de los chips. Tenemos chips, que los circuitos se hacen con la arena de la playa, pero debidamente transformada, ¿no? Y se hacen en fábricas que las más avanzadas, aquellas que permiten hacer los transistores más pequeñitos a 5 nanómetros, pues pueden costar 15 o 1.000 millones de euros, ¿no? Entonces, los coches autónomos del futuro van a llevar unos chips muy potentes. Europa tiene que tener acceso a esos chips, porque si no los tenemos, pues nos quedamos sin fábricas de coches, así de sencillo, ¿no? Entonces sí que ayuda mucho, Ángels, y hay una conciencia en Europa de que a veces nos hemos olvidado con lo de la globalización, todo era sencillo, sí, pero en la realidad no lo es, no lo es. Mateo, ¿y tú crees que es realista? El mundo del microchip ha estado controlado por países asiáticos durante años o décadas, bueno, que te voy a contar yo a ti, ¿no? Pero ¿tú crees que es realista que en unos, no sé, te pregunto también cuánto tiempo puede llevar que ya no solo los diseñemos, sino que, por ejemplo, haya una fábrica de estos, vale, estos sí. Entonces es muy importante lo que dices tú, ¿no? El diseño de los chips está dominado por los americanos, pero luego las foundries, yo le llamo los hornos, donde se fabrican, donde vas con una cinta con tus especificaciones y por otro lado sale el chip. Las foundries más importantes tecnológicamente están en Taiwán y en Corea del Sur, la Samsung y la TSMC, aunque el tercer actor es Intel. ¿De acuerdo? Hay una batalla tremenda por reducir todavía más el tamaño del transistor. Estamos llegando ya al límite. O sea, estamos en 5 nanos, luego habrá 3, luego habrá 1 y ya no se ve más porque aparecen fenómenos cuánticos. El tener esas foundries es un tema estratégico y por eso yo estoy contento de que nuestro presidente, Pedro Sánchez, pues haya hecho un PERTE microelectrónica con la ayuda de la vicepresidenta Nadia Calviño y con el secretario de Estado Roberto Sánchez para animar a realmente reactivar Europa y España, no solamente en el diseño, sino en la fabricación, en que haya foundries de última tecnología. Este es un tema estratégico geopolíticamente, es decir, aunque tuvieras el dinero, puede ser que los que tienen la tecnología no quieran traerla. Sí, porque de hecho lo acabamos de ver que nos quedamos sin la posibilidad de fabricarlos y a pasar un mal trago importante Europa, ¿no? Lo que era una teoría se convirtió en una realidad hace unos meses. Sí, realidad, sí. Ahora hay que separar lo de los coches, que fue una pequeña cosa, digamos, de lo que realmente nos jugamos. Es decir, ahora no hay que hablar de la guerra, que es el tema desgraciadamente más importante que tenemos, pero geopolíticamente el tema de los chips es el más importante del mundo. Pudo ser como un aviso esto. Sí, pero ahí lo que pasó es que los chips de los coches no son nada potentes, o sea, se diseñan y se fabrican en Europa. Lo que pasó es que los fabricantes de coches dijeron no vamos a fabricar, no pedimos, y cuando volvieron, pues esto de que fue a Sevilla perdió su silla, ¿no? Claro. No es que hubiera ningún problema de tecnología, de planificación. Eso que ha hecho que ahora se estén construyendo muchas foundries. Y yo creo que el problema, por lo menos no es que crea, por lo que leo y tal, que el problema de la fabricación de los chips normalitos no será un problema y que la batalla está en reducir más y más el tamaño del transistor. Fijaros, habéis hablado del cerebro, del supercomputador y tal. Ahora los chips que hay en 8 centímetros cuadrados es alucinante. O sea, tenemos 100.000 millones
100.000 millones de transistores, el mismo número que neuronas, o sea, transistores, ¿no? En 8 centímetros cuadrados. Y trabajan a 2.000 millones de veces por segundo. Y de estos chips en computadores como el Mare Nostrum 5, que vamos a instalar muy pronto, va a haber miles y miles. O sea, con esto se puede hacer otra ciencia, otra ingeniería. De todas formas, Mateo, te escucho hablar, ya me pasó cuando te conocí la otra vez, ¿no? Qué importante también es la pedagogía y explicarlo. Tú has dicho lo del PERTE de los microchips, que es una cosa que nos contó el gobierno, pero esto hay que explicarlo bien, porque no le llega a todo el mundo. Sí, no, y lo que no llega realmente es para qué sirve. Exacto, ¿no? Exacto, la utilidad. Entonces, fíjate, lo que hemos hecho con Intel, yo estoy muy contento, porque fíjate que de un PERTE, de un dinero que viene de Europa, de un dinero que es de todos, pues una decisión que se toma, y yo creo que muy acertada, es que se ponen X millones, pero viene la empresa mejor en diseño de chip del mundo y dice, yo pongo otros X, quiero irme a Barcelona, y lo que quiero es, ¿para qué se va a utilizar este dinero? Para crear puestos de trabajo, o sea, que en el fondo ha venido dinero de fuera de España para crear puestos de trabajo en España, ¿no? Pero es que los puestos de trabajo que se crean ahora, yo soy muy optimista, yo creo que podemos hacer cosas significativas y a partir de ahí, pues crear empresas, porque hay también, digamos, hemos motivado a METIC, a otras empresas, o sea, esto es las universidades. Yo estoy enamorado sobre todo de lo que significa este PERTE para las universidades españolas. O sea, que bueno. Mateo, como siempre, para mí es una sorpresa hablar contigo porque descubro tantas cosas. Muchísimas gracias. Sé que tenías problemas de agenda, te lo has combinado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y enhorabuena. Gracias. Venga, Mateo, un abrazo. Que tengáis buen día. Un beso, hasta luego. Muy interesante. Mira, ese día te tendría que haber llevado el supercomputador. Pues sí, pues es que sacarme de la trinchera de mi ignorancia. Claro, es verdad, ese día estuvo muy bien. Bueno, ese pero día. Somos un poco la voz del pueblo aquí, ¿no? Nosotros. Sí, pero el día que vas te cambia un poco la perspectiva de todo. Sí, yo hice las preguntas. Sí, te cambia un poco el chip, no el microchip. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.